Pues buenas noches, vamos a empezar. Hoy es un día importante en que se conmemora el aniversario de la muerte de Iturbide y es importante porque pues, es el libertador de México, como vamos brevemente a recordar. El tema de hoy se llama Muerte y glorificación de Agustín de Iturbide, dado que es el 202 aniversario de su muerte, pues hablar de cómo fue su muerte, el juicio que se le hizo, que se le va a hacer un breve análisis con el licenciado Luis Gómez Puente, licenciado en Derecho. Nos va a hacer un análisis del juicio, de su legalidad, y pues vamos a hablar del entorno general. Pues a nombre de la agrupación Amigos de Iturbide, les doy la bienvenida, ¿verdad?, a esta conferencia que, repito, es pues para todo mexicano importante recordar el aniversario de la muerte. Ahorita vamos a recordar algunos momentos. Como introducción, tenemos lo siguiente, y es la tesis. Iturbide llevó a cabo la obra colosal de la independencia de México sin derramamiento de sangre y con principios cristianos, como fiel hijo de la Iglesia Católica. Además de ser el libertador de México, fue el creador de la bandera mexicana, el primer gobernante del México independiente y el primer emperador de México. El Y video está además se cumpliendo le considera como el padre demonios. del Estado mexicano, porque pone los tres poderes eh, de gobierno, entonces, ejecutivo, judicial y legislativo. Él es el que los pone, entonces, pues es una gran labor, de manera que hacer a un lado o ser indiferentes a este gran hombre, pues es una falta de patriotismo. Bueno, voy a recordar algunos eventos que hemos realizado aquí ante la bandera de México. Muy bonita la bandera y cuando está así a todo su esplendor, pues luce más. Hemos celebrado varios bicentenarios. Hemos pasado una etapa de varias celebraciones muy importantes para el país. La primera fue el 24 de febrero del 2021, hace ya 5 años, en que celebramos el bicentenario del Plan de Iguala y del nacimiento de nuestra bandera. Ese día nació la bandera. Después, es el 27 de septiembre del 2021, celebramos el bicentenario de la independencia. Ese año y ese día fue cuando se consiguió realmente la independencia, cuando México fue independiente, legalmente a partir de ese momento, aunque el día siguiente se hace todavía el acta correspondiente. Otro bicentenario, o sea, bicentenario quiere decir 200 años. Después, el 21 de julio del 2022, celebramos el bicentenario de la coronación como emperador de Agustín de Iturbide. El primer emperador, Agustín de Iturbide, Agustín I se le llamó. Y el 19 de julio del 2024 conmemoramos el bicentenario de la muerte de Iturbide. Hace 2 años estábamos ahí en la catedral, un día como hoy, ¿verdad? Para celebrar una misa en memoria de Iturbide en el 200 aniversario de su muerte. Ahorita les muestro una foto. Ahora estamos celebrando el 202 aniversario de la muerte de Agustín de Iturbide. O sea, cada año lo hacemos. Cada año hacemos estas celebraciones del Día de la Bandera, del Día de la Independencia y del Día de la muerte de Iturbide. Son muy importantes y no las podemos olvidar. Gracias a Dios hay una agrupación pues que está al tanto de esto. Miren, esta foto es la que se tomó hace 2 años en la Catedral de México, porque ahí están los restos de Iturbide.
Ahí está la capilla de San Felipe de Jesús, los que la conozcan la catedral, pues ahí está la capilla. Y los que estuvimos ese día en la misa, gracias a Dios, una ofrenda floral, un cartel, ¿verdad? Donde se hacía mención y testimonio de lo que ese día se celebraba. Eh, Aunque la puerta estaba cerrada, y al final de la misa nos abrieron esa puerta para poner el cartel y poner la ofrenda, que ahí se quedaron. Probablemente el cartel esté ahí, pues la ofrenda se, se echa a perder pronto. Y si ustedes ven la ofrenda, eran los tres colores de la bandera, verde, blanco y rojo. Pues ahí estamos, y ahorita está alguno de ustedes ahí, pues cómo no recordar ese momento, ¿verdad? Cada bicentenario hemos hecho una misa en catedral, les diré. El día del bicentenario de la independencia en el 2021, ahí estuvimos. Siempre ha habido pues una representación. Bueno, vamos a empezar recordando algunos puntos. ¿Por qué mataron a Iturbide? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos. O sea, ¿qué fue lo que hizo mal? ¿A quién dañó? ¿A quién perjudicó? Todo empieza un 24 de febrero de 1821, cuando Iturbide proclama su plan de Iguala. El plan de Iguala es que es todo un estudio, un documento importante en el que se van haciendo énfasis en sus 24 puntos de cómo se va a proclamar la independencia, qué tipo de gobierno se va a establecer y quién puede quedar a cargo del imperio. Ahorita no lo vamos a ver, eso lo hacemos el 24 de febrero. El 24 de febrero de 1821 también se hace la proclama en la que Iturbide lanza un grito que por más de un siglo se conoció como el grito de la independencia. Ese era el grito de la independencia en los primeros 100 años, más o menos, hasta 1810, más o menos, 1809. Y es lo que Iturbide pues gritó: viva la independencia, viva la religión católica, viva la unión de todos los mexicanos. Bueno, después vino el origen de la bandera, que eso, repito, eso ya se ve otro día. La campaña de la independencia, que es todo un arte militar, ahorita voy a hacer el resumen. Los tratados de Córdoba, que le dan legalidad a la independencia con don Juan de Odrojú, que venía como virrey de España con ese cargo, y la entrada triunfal de Agustín de Iturbide. Bueno, pues oigamos en palabras de Iturbide, a ver en qué se equivocó. O sea, ¿por qué lo querían matar? Y realmente pues no se equivocó en nada, al contrario. Él dijo lo siguiente en sus memorias que escribió cuando se fue al exilio. Dijo: muy pronto debían estallar 1000 revoluciones. Mi patria iba a negarse en sangre. Me creía capaz de salvarla y corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sagrado. Formé mi plan conocido por el de Iguala, mío porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté. Sí, porque hasta eso le han querido quitar, que hizo el plan de Iguala, ¿no? Pues como él lo dice, pues, yo lo hice solo, no consulté a nadie. Y como él dice, si en el primer intento de lograr la independencia con Hidalgo y Morelos y demás, hubo tanto derramamiento de sangre, decía, pues, y en aquel momento él fue a combatir esa revolución, pues, sangrienta, que era parte del ejército del virrey. Entonces, por eso dice, por segunda vez, corrí para evitar más sangre. La ejecución tuvo el feliz resultado que me había propuesto. 6 meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba los dos mundos. Sin sangre, sin incendios, sin robos, ni depredaciones, sin desgracias, y de una vez sin lloros, ¿verdad? Ni patria, ni duelos,
mi patria fue libre y transformada de colonia en gran imperio. En este momento fue en el intento que había hecho Hidalgo, pues ya había muerto totalmente. Él muere a los 2 años de iniciar o año y medio y se había acabado. Llega Morelos, pero al mismo Iturbide lo derrota y se acabó. No había quien más. Por ahí Guerrero andaba en la sierra y va Hidalgo, va Iturbide por él y le dice, a ver, vente, únete, vamos a luchar por la independencia en forma adecuada. Esa es la independencia, pues, no hay más. A veces le llaman consumación, pero no. Legalmente ese es el momento de la independencia. Iturbide es el libertador. Bueno, la campaña no fue sencilla. Algunos dicen, no, pues si Iturbide estaba al mando del ejército y pues se le hizo fácil. No, ¿cuál al mando del ejército? Fíjense lo que dicen los historiadores, en especial Castellanos, el autor del Trueno, y el padre Mariano Cuevas y Alfonso Junco, por mencionar algunos. Son angustiosos los momentos cuando Iturbide proclama la independencia. Y el plan de Iguala dice, Iturbide afronta la empresa con solo 2.400 soldados ante los 84.000 del gobierno virreinal. O sea, 2.400 contra 84.000. No, pues no se veía por dónde. Por eso lo que hace Iturbide es irse al Bajío, en donde había estado como jefe, pues, del Bajío, ejército virreinal, y le encomienda a Guerrero, que ya estaba con él, dice, tú quédate en el sur, ahí no, que no se levante nadie, tú protégete ahí, yo voy a emprender la campaña. Y así llega el Bajío y empiezan a adherirse varios generales importantes. Bustamante en Guanajuato, que va después a ser presidente. Barragán, Domínguez en Michoacán. Iturbide entrevista a Negrete y Cruz, jefes españoles de gran renombre, y logra la adhesión del primero y la neutralidad del otro. Y al ver ya este movimiento, se unen también viejos insurgentes como Nicolás Bravo, Santana y Herrera. Entonces, fíjense, hasta mismo Santana anda por ahí, pero pues ahí se unen, ven que de alguna manera los antiguos insurgentes que quedaban, pues ven que esta situación es honesta y va en forma y con un ejército, no al aventón como la primera forma que se hizo, ¿verdad? Agarrando a los que hubiera por ahí. Bueno, Iturbide sitia Valladolid y gana su capitulación. Más tarde Querétaro, Puebla y Guadalajara se declara por la independencia, que eran las principales plazas de aquel tiempo. Y así siguen las cosas hasta el triunfo final. Pero una parte importante fue la actividad epistolar, las cartas que mandaba Iturbide, algunos militares civiles y algunos obispos, que era una autoridad moral muy importante que había que tener del lado de los independientes. Y gracias a Dios a todos, con todos, tenía Iturbide ese don especial de saber explicarse y convencer a la gente de una manera pacífica, y la mayor parte lo hizo así, entrevistas y demás. Bueno, esa fue la campaña. Ya no voy a meter más porque no es el objetivo. La entrada triunfal de Iturbide fue el 27 de septiembre de 1821, como vemos aquí, en esta imagen que es clásica, con la bandera trigarante, que fue la bandera que creó Iturbide, y después él mismo la cambió en la forma que la tenemos ahora. Entra triunfante el generalísimo, así lo van a nombrar ya el primer ejército y las primeras autoridades. Entra triunfante al frente del ejército trigarante y de esta manera se logra la independencia de México. Eso ya lo veremos a fondo el 27 de septiembre. Bueno, solamente algunos detalles. Dice Francisco Castellanos, el autor del Trueno. La locura más sana y venturosa se apoderó de todos los habitantes. Cuando en una proclama don Agustín Iturbide anuncia su entrada a la capital el 27 de septiembre del 21. Hasta la naturaleza se unió. Ya saben que en septiembre todavía llueve. Bueno, pues ese día un sol esplendoroso, cielos despejados,
Y dice Castellanos, el día más feliz que ha vivido en toda su historia la nación mexicana. El regocijo del pueblo era inenarrable. Todos sus habitantes, sin excepción, buscaban sus más lucientes galas, porque ese pueblo iba a iniciarse en la vida de la libertad. Sí, el pueblo estaba contento porque no hubo sangre, no derramamiento. Alguna batalla, sí, alguna batalla, pero entre soldados, ¿verdad? No con civiles, no matando gente inocente. Alguna batalla porque no estaba Iturbide, pues no podía estar en todos lados. Entonces, pues sus aliados, pues de repente veían un ejército del gobierno virreinal y pues los realistas, pues, y pues al ver que los atacaban, contestaban y pues sí, hubo, dice ese historiador Castellanos, cerca de 100 muertos entre puros soldados. Pero no hubo batalla realmente, no hubo sangre de gente, ni robos en los pueblos, como ustedes han visto en la insurgencia de Hidalgo, que saqueaban y robaban y mataban, sobre todo al grito de mueran los españoles, bueno, era otra cosa. Por eso la gente estaba contenta y había paz y había reconciliación. Una de las garantías era la unión, vamos a unirnos españoles con mexicanos, pues todos los habitantes. Por eso dice, fue también el día de concordia, el amor y la fraternidad. Por todas partes se abrazaban y felicitaban ricos y pobres, mexicanos y españoles, militares y civiles. La gente se arremolinaba en las calles porque nadie se encontraba en sus casas. Todas las miradas ávidas para gritar con delirio cuando tuvieran más cerca al Libertador, que además era un excelente militar, una excelente presentación, un excelente, cuando se ponían su caballo, pues lo hacía de una manera elegante y bien hecha. Bueno, ya eso ya pasó, pero hay una frase que vale la pena recordar. ¿Qué dijo Iturbide cuando llegó? O cuando ya estaba después de la misa y todo lo demás. Dijo, mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente, como se ofrecía en Iguala. Como él dijo, en 6 meses se consiguió, sin sangre, sin nada. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Y miren que después de su muerte todos estamos esperando ese momento. ¿eh? No se diga en la situación actual. Ha habido muchas situaciones y estamos precisamente en este año que recordamos el centenario de la Cristiada, ¿verdad? Que otro momento sumamente crítico para nuestro país. Pero en fin, ya sobre esto hablaremos otro día. Dice Iturbide, dóciles a la potestad del que manda, completad con el soberano Congreso la grande obra que empecé. Y dejadme a mí que dando un paso atrás, observe atento el cuadro que trazó la providencia. Era muy católico, totalmente, y que debe retocar la sabiduría americana. O sea, y sigue diciendo, y si mis trabajos tan debidos a la patria, o sea, lo que hizo por la patria, la independencia, el gobierno, los demás, si los suponéis dignos de recompensa, concededme solo vuestra sumisión a las leyes. O sea, acaten las leyes. Dejad que vuelva al seno de mi tierra llamada familia, una familia de 11 hijos, y de tiempo en tiempo haced una memoria de vuestro amigo. O sea, cuál ambición de poder que él quería ser emperador y quería ser aquello. Él lo que quería era irse, desde que llegó el día 27 esto fue lo que dijo. ¿eh? Hacer un recuerdo de mí como recompensa, dejar que vuelva al seno de mi tierra llamada familia. Tenía una hacienda aquí en Chalco y de tiempo en tiempo hacer una memoria de vuestro amigo, cosa que no se ha logrado. ¿eh? Somos pocos los grupos que recordamos esto que quería Iturbide, de tiempo en tiempo hacer una memoria de vuestro amigo. Eso estamos haciendo hoy. De aquel que nos hizo la independencia, nos dio el gobierno, nos dio un imperio muy grande, el imperio más grande que ha habido en América, pero bueno, eso ya se verá en otra ocasión. ¿Qué pasó?
O sea, esto lo pongo para ver cuál fue el error de Iturbide. Pues todo lo que hizo fue favorable. Lo que siguió fue el primer gobierno, una junta provisional gubernativa y regencia que iba a hacer el papel de los poderes del gobierno. Agustín Iturbide lo proclaman primer gobernante de México. Él ya se quería ir, pero van y le dicen, bueno, la regencia, pues, dentro de los cuales estaba Iturbide, eran 5, para que estuviera O'Donoghue también. O sea, no se quería ir para que estuviera O'Donoghue. Y pues estando a él, dice, no, pues te declaramos primer gobernante de México. Así que el primer gobernante fue Iturbide también, ya de un gobierno constitucional, monarquía moderada. O sea, iba a reinar un rey, que era el rey de España. Eso quería Iturbide. O algunos de la casa reinante de España. De ninguna manera él dijo yo. Bueno, y lo primero que hace, vale la pena mencionarlo, es crear la Orden de Guadalupe, en acción de gracias a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que ya tenía varios siglos de aparecida. El 9 de noviembre de 1821 crea la Orden de Guadalupe, una orden que la misma institución de la Basílica de Guadalupe reconoce como legítima, una orden dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y al primero que le da su galardón es a Vicente Guerrero. Bueno, son detalles. Un gran territorio independizado, grandísimo, toda la parte sur de lo que ahora es Estados Unidos, ¿verdad? Hasta Panamá más o menos. Instalación y desarrollo del Congreso, se hace un Congreso, como había pedido Iturbide, pero aquí vienen los peros, interviene la masonería. Los enemigos de Dios y de la Iglesia intervienen y provoca contrariedades. O sea, Iturbide llegó como un gran católico. Así lo manifestó, lo hemos visto, la providencia, lo que la providencia realizó. Él hacía ejercicios espirituales ignacianos cada año y lo último que va a dejar a la hora de su muerte es un rosario que llevaba colgado para su hijo. Bueno, eso la masonería no lo aceptó. ¿Cómo un gran católico hace la independencia? ¿Cómo es el primer gobernante? Bueno, hay problemas. Entonces, pues no queda otra más que la proclamación que le hace el pueblo, el ejército y el Congreso como emperador de México. Eso no lo puedo ver ahorita, pero simplemente lo señalo, ¿verdad? Es el ejército, el Congreso, al mismo Congreso, eso sí lo voy a poner ahorita, ¿verdad? El que lo proclama como emperador, él no se proclama solito, ¿verdad? Es la leyenda negra que hay contra Iturbide, sobre todo por su catolicismo. Al decir de historiadores, como el padre Olivera, que es autor de un libro de la Cristiada, dice, citando a su maestro, que Iturbide en ese momento era el representante de la cristiandad en América, representante de la cristiandad, eh, por su cristianismo y todo lo demás. Bueno, nada más pongo lo que el Congreso dijo cuando Iturbide fue declarado emperador, el Congreso mexicano, el Congreso que era masónico, pero esto fue lo que dijo. Alfonso Junco, un gran historiador, un gran escritor, es el que lo cita. Dice así, Alfonso Junco, y publica al Congreso un manifiesto declarando que ha elegido emperador a Iturbide. Y da las razones que da el Congreso. Porque habiendo sido libertador de la nación, esto lo dice el Congreso, sería el mejor apoyo para su defensa, porque así lo exigía la gratitud nacional. La gratitud, así es. Así lo reclamaba imperiosamente el voto uniforme de muchos pueblos y provincias, expresado antes de ahora. O sea, llegaron adhesiones y pueblos de América Central se unían al imperio mexicano. Gracias. Y así lo manifestó. Bueno, pues ya me dio catarro.
Y así lo manifestó de una manera clara y evidente el pueblo de México y el ejército que ocupaba la capital. Otro momento precioso. ¿Sí? La coronación de Iturbide como emperador, aquí la tenemos, fue en la Catedral de México. Otro día feliz de México. Después del Día de la Independencia, esta coronación como emperador fue algo asombroso. Y la coronación la hizo un civil, el presidente del Congreso, como ven en la imagen, bien hecha. Los obispos están a un lado, porque a veces se dice, no, pues la iglesia lo coronó. No, lo declaró el presidente del Congreso. Bueno, pero ¿qué ocurre? Ya está como emperador, hay felicidad, hay de todo. Pero el Congreso junto con Estados Unidos, aquí viene una intervención extranjera, y la masonería buscan la caída de Agustín de Iturbide. O sea, el Congreso solo, o sea, los puros mexicanos solos no estaban en contra de Iturbide. Al contrario, como lo acabamos de leer en el decreto del Congreso. Bueno, pues llega a tal grado Estados Unidos, entre otras cosas, con la llegada de Poinsett, lo que le pide a Iturbide es toda la parte norte de México, lo que ahora es Texas y California y todo aquello, que era parte de México. Y Iturbide, claro que se niega. O sea, sí, le dijo, véndeme esas tierras. No, pues como que esas tierras, pues es parte del imperio. Y ese fue el motivo por que Estados Unidos se declarara totalmente en contra de Iturbide. Lo había hecho ya antes, incluso, antes de que llegara Ponce, a través de los ministros de Iturbide. Pero siempre hubo negación. Llega a tal grado el asunto, pues, que Iturbide disuelve el Congreso. Hay rebeliones armadas derrotadas contra el Imperio Mexicano. O sea, de nuevo, no es cosa sencilla. No todo es, sí es alegría, pero hay enemigos, principalmente movidos por la masonería y en algunos casos ya por toda la influencia de Estados Unidos. Hay rebeliones armadas, y una de ellas importante que vamos a ver como Garza allá en Tamaulipas, ¿verdad? Que es vencida, a todos los vence. Entre otros, fíjense lo que ocurre, el mismo guerrero se pone en contra del imperio mexicano, movido por la masonería, y pues también es derrotado. Y pues, en fin, hasta que llega el plan de Casamata, un plan elaborado por la masonería, ya por la presencia de Poinsett y otros más, ministro de Estados Unidos, Poinsett. Este plan de Casamata pide, ¿verdad? Principalmente que se vuelva a restituir el Congreso. Es lo que pide principalmente. Ni siquiera pide que sea exiliado Iturbide. Entonces, pues, Iturbide tenía todo el poder militar para derrotar a los que se estaban levantando en armas. Era una parte mínima, entre ellos Santana también andaba ya por ahí metido, de hecho es uno de los principales, allá por Veracruz y por lo demás. Manda a Iturbide un general, lo derrota a Santana y lo tiene ya pues a punto de apresarlo y por órdenes de la masonería, el enviado de Iturbide devuelve la espada a Iturbide. Ante esto Iturbide pues no quiere emprender una guerra civil. Dice, bueno, si esto se resuelve poniendo el Congreso y que renuncie yo como emperador, pues a que sea así, para que no haya sangre. Reinstala el Congreso y renuncia como emperador. Esto es lo que dice Iturbide al Congreso. O sea, pongo esto para ver qué, qué le podían alegar a Iturbide. Dice Agustín, por la divina providencia, otra vez, por la divina providencia, porque Dios así lo quiere, y así lo va a decir al final de su vida. Si Dios así lo quiere, mi muerte, pues que se haga la voluntad de Dios. Y por nombramiento del Congreso, de los representantes de la Nación, emperador de México, juro por Dios y por los santos evangelios
que defenderé y conservaré la religión católica apostólica romana sin permitir otra alguna en el imperio, que guardaré y haré guardar la Constitución, que formará dicho Congreso y entre tanto la española en la parte que está vigente. Si no se estaba de quitar todo, pues lo que haya, ahí se respeta. Y asimismo las leyes, órdenes y decretos que ha dado. Y en lo sucesivo diere el repetido Congreso, no mirando en cuanto hiciere, sino al bien y provecho de la nación. Y una parte del discurso que da es, he jurado por convencimiento, por obediencia, por reconocimiento a la soberanía de la nación, de adhesión a ella, de subordinación a las leyes, de respeto a sus representantes y de adoración al autor y supremo legislador de las sociedades. Este tipo de situaciones, ¿verdad? Juro por Dios y por los evangelios. Agustín, emperador por la divina providencia, y de acuerdo y adoración al autor y supremo legislador de las sociedades, esto le caía pues como gota de limón en una úlcera a la masonería. Estos son los detallitos. ¿Eh? Vamos, por eso vamos a ver el juicio. Bueno, pues ahí está la coronación, fue un lugar, fue un día precioso, etcétera. Ya no lo veré. Bueno, pues sale al exilio Iturbide, como él dice, si con eso se arregla el asunto, pues yo me retiro. Y sí, Iturbide sale de México, el Congreso pues acepta la renuncia y pide que salga del país a petición del mismo Iturbide. Y se va al Diorno a Italia. Después llega a Londres, Inglaterra, y andando allá en Europa, se informa de que hay un plan para invadir el imperio mexicano y volverlo a dejar en poder de España. Por eso Iturbide dirige al Congreso una comunicación del 13 de febrero de 1824 sobre una posible invasión de España, fuerte, con ayuda de otras naciones. Bueno, esta es la carta que da Agustín de Iturbide al Congreso mexicano para decirle que quiere regresar al país. Dice, por amor a la patria di el grito de Iguala. Ya vimos cómo. Él me hizo salir de ella arrostrando graves obstáculos. Y arde hoy en mi pecho de la misma manera. Por esto, luego que se descubrieron de un modo claro las miras europeas contra las Américas, lo que estuvo de tiempos muy atrás en mi previsión, resolví pasar a un punto donde estuviese expedito para volver a servir a los mexicanos si ellos querían. A los representantes de esa gran nación pertenece calcular y decidir si mis servicios como un simple militar, o sea, no como emperador, no como jefe del gobierno, un simple militar, por el prestigio que acaso subsistirá en mi favor, pueden ser de utilidad para reunir los votos de los pueblos y contribuir con ello y con mi espada a asegurar la independencia y libertad de ese país. A mí toca solo manifestar la disposición en que me hallo para servir. Ni mis deseos ni mis palabras deben malinterpretarse. La felicidad verdadera de mi patria es lo que siempre quise y por ella hago al Todopoderoso fervientes votos. Otra vez, su cristianismo por delante. Esta es una carta que dirige al Congreso para decirle que va a regresar, pero no sin ningún poder más que un simple militar para ayudar al ejército a evitar la invasión de España. Y aquí viene ya el asesinato de Iturbide, ¿verdad? Con el inicuo decreto, así lo llaman los historiadores honestos, del Congreso Mexicano del 28 de abril, que ahorita los voy a poner. Llega Iturbide a Soto la Marina, Tamaulipas, el 14 de julio de 1824. Y el Congreso de Tamaulipas decreta la muerte de Iturbide. El Congreso de Tamaulipas. Ese que lo decreta, no fue el Congreso de la Nación. Y su fusilamiento es el 19 de julio de 1824. Bueno, este es el único decreto antes de ver el análisis del juicio. Esto es lo que dice el Congreso. Es Alfonso Junco quien expresa lo siguiente. Al recibir el Congreso mexicano el 6 de mayo la exposición de Iturbide, o sea, la carta que mandó Iturbide, manda por toda contestación que se publique con un informe adverso que Milloni, un espía,
ha enviado y con el decreto de proscripción que la Cámara acaba de dar el 28 de abril. Se lee en el decreto. Primero, se declara traidor y fuera de la ley a don Agustín de Iturbide siempre que bajo cualquier título se presente en algún punto de nuestro territorio. O sea, este es el motivo por el que lo declaran traidor y por lo tanto de proscripción, o sea, detenerlo y apresarlo. Es simplemente por llegar a algún punto del territorio español, del territorio mexicano, donde se ha visto eso. En este caso queda por el mismo hecho declarado enemigo público del Estado. Aquí hay un odio especial. La masonería, enemigos de Dios totalmente, pues. Nada más se les declara traidor. Ya vimos todo lo que hizo Iturbide. No dan en ninguna cosa, le, le, le aplican a Iturbide que se haya hecho, pues, a favor suyo, ni siquiera que fuera emperador. No, se declara simplemente porque llegue al territorio. Bueno, y además, segundo, se declaran traidores a la federación y serán juzgados conforme a la ley del 27 de septiembre de 1823 a cuantos cooperen por escritos encomiásticos o de cualquier otro modo a favorecer su regreso a la República Mexicana. Entonces, ese es el decreto, inicuo decreto. Así le han llamado los historiadores honestos como Alfonso Junco, padre Mariano Cuevas, Castellanos y otros más, pues, que andan por ahí. Muy bien, pues vamos a ver el juicio. Le doy la palabra al licenciado Luis Gómez Puente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un breve, digamos, comentario sobre lo que puso Fernando, la parte histórica. Me toca considerar lo que es la parte legal del juicio de Iturbide, porque el juicio de Agustín de Iturbide a la luz del derecho se considera injusto y ilegal. No fue un proceso judicial real, sino la aplicación automática de dos decretos del Congreso, un Congreso que es legítimo, como ya lo mencionó Fernando, y los voy a retomar aquí para poderlos ubicar en el contexto y pasar directamente a lo que es el juicio. El primero de estos decretos es el del 8 de abril de 1823, con el que declaran nula la coronación como emperador de Agustín de Iturbide y se ordenó su salida del territorio nacional con la condición de que se instale en Italia y se le proporciona una pensión de 25,000 pesos anuales. La pregunta obligada es si este Congreso legal legítimo decreta que es nula la coronación de Agustín Iturbide como emperador, entonces ya no se le puede llamar emperador Agustín Iturbide, como lo dijo Fernando. Agustín Iturbide conserva la dignidad imperial, porque la ceremonia de coronación no fue la ceremonia de coronación fue un acto religioso celebrado en virtud de que la Iglesia Católica, conforme a la doctrina tradicional del derecho divino de los reyes, señala que toda autoridad de un monarca proviene de Dios y es conferida mediante la unción religiosa. Por ello, desde esta perspectiva, un órgano político como el Congreso no pudo privarlo de esta investidura y Agustín de Iturbide es considerado como emperador Agustín I de México. El segundo de estos decretos, como ya lo mencionó Fernando, el del 22 de abril de 1824, declaró traidor a Agustín Iturbide, siempre que se presente bajo cualquier título en alguna parte del territorio mexicano. En este caso se le declara por el mismo hecho enemigo del Estado y cualquiera puede darlo por muerto. Iturbide, ignorando la aprobación del decreto y con la intención de vestir como un ciudadano y prestar sus servicios a la patria, porque durante su exilio, como lo mencionó Fernando,
escuchó que España preparaba una expedición militar para recuperar el territorio mexicano. España no había reconocido la independencia de México, ya se lo hizo después con la hija de Fernando VII, Isabel, en el Tratado de 1834, que reconoció plenamente la independencia de México. Y escogió precisamente, como lo mencionaba Fernando, el puerto de Tamaulipas. Su llegada fue el 14 de julio de 1824, porque era un puerto accesible a los barcos que provenían de Europa. Y además, como lo mencionó Fernando, le dio oportunidad al Congreso de informar de su presencia en el territorio mexicano y su intención. Su intención nunca fue recuperar el imperio, pero un general, y además que ejercía como gobernador y autoridad militar local, Felipe de la Garza, interpretó el decreto a su manera y a su saber y entender. Y entonces, mediante el decreto del Congreso de Tamaulipas, como ya lo mencionó Fernando, de inmediato, violando la garantía para ser juzgado por un tribunal, el mismo Congreso lo condenó a muerte el 19 de julio de 1824. Y en sus últimas palabras dijo: muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso porque muero entre vosotros. El fusilamiento de Iturbide no fue más que un acto político, más que jurídico. Su caso se ha convertido en un caso emblemático de justicia legal en los inicios del México independiente, porque los principios generales del derecho establecen, entre otras cosas, no puede haber leyes privativas, es decir, una norma jurídica de aplicación general. No puede hacer ningún Congreso una ley exclusivamente para condenar a una persona, en este caso a Agustín Iturbide. Viola una garantía constitucional y un principio de derecho. Se le negó el derecho de audiencia. No tuvo una legalidad plena, penal. En aquella época, hay que recordar, son los inicios del México independiente, no había la Constitución fue hasta 1824 que estableció los poderes. No existía un código penal que estableciera el tipo de delito por el que se le acusaba. Tampoco hubo un debido proceso, por lo que se ordenó su ejecución sin prever el mecanismo de ese proceso. No se ejercitó su derecho a la presunción de inocencia. El mismo Congreso lo calificó como traidor de manera premeditada y sin causa. En el derecho hay una prohibición de imponer pena sin una sentencia judicial. No se le sentenció ni se le procesó. El Congreso simultáneamente ejerció funciones legislativas y jurisdiccionales, los cuales son dos poderes distintos a los que tenía el Congreso. No tuvo derecho a una defensa, no se le escuchó, no tuvo un juicio militar. Ya por último, les comento así como una perlita cultural. El Congreso, cuando hablamos del Congreso, el Congreso cada determinado tiempo va cambiando, entonces lo que opinan un Congreso, los diputados de un Congreso, puede diferir al Congreso de otra época. En el Congreso del 27 de septiembre de 1921, a propuesta del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, se decretó poner el nombre de Agustín Iturbide en letra de oro, en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Su nombre estaba colocado en la segunda columna, abajito del nombre de Morelos, y fue en reconocimiento a su papel como consumador de la independencia. Pero los diputados liberales, como mencionaba Fernando, la injerencia de la masonería, el decreto del Congreso del 26 de septiembre de 1924 aprobó borrar su nombre del muro de honor. Por eso el nombre de Agustín Iturbide ya no aparece en el muro de honor de la Cámara de Diputados con letra de oro. Eso es todo. Muchísimas gracias.
Pues gracias a Luis, ¿verdad? Que nos da desde el punto de vista del derecho lo que fueron las violaciones legales. Muy bien, pues estamos viendo este asunto porque es importante, estamos viendo por qué se fusiló a Iturbide. Bueno, pues las últimas palabras de Iturbide. El Congreso de Tamaulipas decreta fusilada a Iturbide en el mismo día de su deliberación, o sea, el mismo día que se reúne el Congreso, que eran 7 personas, y el presidente del Congreso era un sacerdote, por cierto, por lo que apenas le da tiempo a Iturbide de escribir una carta a su esposa, o sea, le informan, ya acabamos el juicio, te vamos a matar en la tarde, a fusilar, pues, y de prepararse con el sacramento de la confesión para su muerte, pues él quiere confesarse, o sea, ve esto así, dice Alfonso Junco nos narra los últimos momentos y palabras. A las 6 de la tarde, el mismo don Agustín avisa a los guardias que es la hora. Se les dice ya llegó la hora. Y marcha tranquilamente, sin cobardía, sin ostentación, a la plaza del pueblo. Reparte a los soldados 3 onzas y medias de oro en monedas pequeñas que trae en el bolsillo. Da al eclesiástico, que lo confesó, que le acompaña una carta para su esposa y su reloj y el rosario que lleva al cuello para su hijo mayor. Es todo lo que lleva. Se venda los ojos por sí mismo y con voz firme y sonora que llena la plaza dice sus últimas palabras. Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la paz y la observancia de nuestra santa religión. Ahí está otra vez. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria con mayúsculas. Pues sí, no hay otro lugar, no hay otra forma. Muero por haber venido a ayudaros. Pues, eso fue. Y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos ni a su posteridad esa mancha. No soy traidor, no. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes, que hacer lo que os mandan es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad porque estoy muy lejos de tenerla. Reza el credo y el acto de contrición, besa el crucifijo y recibe la muerte. Ahí está. Si hay algo mejor que esto, pues algún héroe de la patria que haga esto, difícilmente lo vamos a encontrar. En palabras, pues, comunes de ahora, es un mártir de la patria. Este sí es un mártir de la patria. Y algunos han considerado su proceso de beatificación, porque él muere confesado y vamos a ver lo que dice su confesor. La muerte de Iturbide es para entrar a la vida eterna, la gloria de Iturbide. Traslado solemnísimo de los restos de Iturbide de Padilla, Tamaulipas, a la Catedral de la Ciudad de México. Esto ocurre en 1838. Está siendo presidente Bustamante, Anastasio Bustamante. El Congreso es el que decreta que sus restos deben pasarse de Padilla, Tamaulipas, donde fue fusilado, a la Catedral de la Ciudad de México, donde está actualmente. Ahorita les muestro una foto. Comentarios sobre Iturbide de algunos personajes. Bueno, fíjense lo que dice su confesor. Y lo primero es que afirmamos que en efecto Iturbide confiaba en Dios y en la justicia divina, que es lo que cuenta finalmente. Y por ello en sus últimos momentos y durante toda su vida no amenazó ni insultó. La muerte para Iturbide, como para todo cristiano, era el paso hacia la vida eterna y en su caso la llegada al cielo, como afirma el sacerdote que lo confesó antes de morir, el presbítero José Antonio Gutiérrez de Lara. Veamos las palabras de este sacerdote que cita Francisco Castellanos. Son textuales. Me consuelo también, considerando a su alma, de Iturbide, en el cielo, pues sus disposiciones no me dejan pensar de otra manera. 3 veces se reconcilió trabajando por hallar la materia del sacramento, pues poco antes había cumplido con los preceptos de la Iglesia, aún en país de protestantes. Eso es lo que dice su confesor, ¿eh? Considera a su alma en el cielo. Bueno, pues si está en el cielo es un santo. Bueno, pero pues ahí los procesos de beatificación son los que deben
decir la última palabra, pero las condiciones en que muere es de todo un mártir. Conclusiones. Vamos terminando. La conclusión principal es que, en efecto, Iturbide es realmente el único libertador de México y se le debe reconocer como tal y como héroe nacional. Además, Iturbide fue un verdadero católico que practicaba su religión, ajeno a moríos y borracheras, que es lo último que le han cargado, ¿verdad? Ya no pueden evitar proclamarlo como libertador, como el que hizo la independencia, hasta en las ceremonias que hacen en el campo Marte, los presidentes actuales y anteriores y los demás hablan ya de Iturbide, sí, como el consumador de la independencia, que ya es algo, pero ya eso no le achacan, ahora le achacan que era borracho, que tenía moríos, etcétera. Bueno. Y al contrario, como si viéramos la carta ahorita a su esposa pues, y a su hijo, quedaría todo claro, pero eso lo vamos a ver el 27 de septiembre. Ahora bien, si políticamente no se consolidó Iturbide, se debió a causas ajenas a él, tales como intromisiones extranjeras y de enemigos de la nación mexicana, entre los cuales destaca la masonería, que tenía directrices, en este caso era la masonería escocesa de Europa, directamente de allá, de la Francia, aquella liberal que llevó a cabo la Revolución Francesa y todo el caos, pues eso era, con esa influencia, ¿verdad? Esas eran las directrices que había que tener y la directriz era acabar con Iturbide. Y otras intromisiones extranjeras como Estados Unidos, donde viene Poinsett con la mayoría, con la masonería yorquina y entre los dos pues acaban con Iturbide. Con Iturbide hubo un odio especial, además, hubo odio por ser él un buen católico que tuvo logros de gran relevancia y le dio a la religión católica el mérito de sus triunfos, como lo hemos visto, por eso les puse lo anterior. A ver, ¿cuándo dijo Iturbide eso? Ah, pues varias veces. Esto, la masonería, que es anticlerical, no lo iba a perdonar. Y después de 200 años de su muerte, bueno, 202, se sigue promoviendo la leyenda negra, que sobre él crearon sus detractores y enemigos, y desconociéndolo como uno de los más grandes patriotas que ha tenido México. La verdad histórica tiene la última palabra. Y hay libros y hay conferencias, gracias a Dios, se han dado, no suficientes, no suficientes. Estas cosas se han opacado. En los libros de texto de las escuelas no viene, por supuesto. Viene ya como que el que fue consumador de la independencia, eso ya no se lo niega, pero le echan todo, que ambición de poder y que lo demás, y amoríos y borracheras y demás. Bueno, esas son las conclusiones. Miren, Iturbide, gracias a Dios, sigue en la catedral. Cuando pusieron a todos los de la independencia, entre comillas, en el ángel de la independencia, mejor que no se llevaron a Iturbide, porque no podía, él tenía lugar aparte, y ese lugar se lo dio el Congreso mexicano desde 1838 en la catedral. Ahí están sus restos, en esa urna, ahí está su imagen, ahí están las dos banderas, la bandera imperial y la bandera mexicana actual, que él mismo creó, él puso así las banderas diagonales, y una ofrenda, pues, una corona ahí luctuosa. Ahí está, en la capilla de San Felipe de Jesús, que fue la que les mostré al principio. Hay que ir a visitar, pues, de vez en cuando. Estuvimos ahí hace 2 años, fue la última vez, pero estuvimos en todos los bicentenarios y primero Dios, pues seguiremos proclamando todo lo que es Él. Y como final de esta plática, de conferencia, lo que quieren llamarle, tenemos las estrofas del poema de Amado Nervo a Iturbide, Libertador de México, así se llama. A Iturbide, Libertador de México. Eso es lo que queremos, nada más. Ese libertador, pues. Este poema es de 1890 y dice así: Capitán inmortal, tu eco de guerra en nuestros patrios montes aún retumba. Para borrar tu huella de la tierra, no basta, no, la losa de una tumba. La muerte, ¿qué es la muerte ante la gloria que envuelve tu recuerdo en sus fulgores? ¿Quién borrará tu nombre de la historia?
sin borrar de tu enseña los colores. Imposible. Ahí están los colores de la bandera. Descansa en la región del infinito, donde tu alma con Dios feliz reside, como lo dijo su confesor. Que tu nombre doquiera quede escrito, que el himno de tu nombre sea este grito: viva la libertad, viva Iturbide. Muchas gracias. Unos avisos. Con el evento de hoy continuamos la campaña cívica para reconocer a Agustín de Iturbide como libertador de México, un verdadero católico y un héroe nacional, y acabar con la leyenda negra que se creó en su contra con una serie de falsedades. La próxima cita es el 27 de septiembre de este año para celebrar el 205 aniversario de la independencia de México, llevada a cabo por Agustín de Iturbide. Atentamente, Agrupación Amigos de Iturbide. Y ahí está la página de Facebook, Iturbide Libertador, para lo que quieran. Pues terminamos. Muchas gracias. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, Muchas gracias. pues Gracias, Fer. Buenas noches. Mañana, Salud. buenas noches. Carlos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta Pues mañana. todos. Buenas noches, gracias por Que todo. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas Gracias, noches. muy buena la Buenas plática, noches. Fernando. Felicidades. Gracias, Felicitaciones, Martita. quiero. Gracias, Saludos de gracias. Leonardo. Leonardo, mira, hacía mucho que no te veíamos. Qué bueno Pues que ya. yo te he visto, pero aquí así nomás. Eso. Y ahorita no le muevo porque no estoy visible. Ok, no hay problema, pero qué bueno que ya te vemos. Otra Sí, aquí gran andamos. otra gran amiga, Lucía Quiroga, desde Querétaro. Buenas noches, Ay, Lucía. mucho gusto. Qué bueno Mucho que gusto. Mucho se gusto a comuniquen todos. aquí. Pues a todos Hasta los que están luego. por aquí. Pues hasta luego y buenas noches. Nos Buenas veremos noches a pronto. todos.